Aristóteles, Poética, capítulo 15. En cuanto a los caracteres, existen 4 puntos que hay que mencionar. Primero y sobre todo, que deben ser buenos. Habrá carácter en un drama si, como se ha observado, lo que el personaje dice o realiza revela cierto designio moral. Y buen carácter si el propósito así revelado es bueno. Puede haber bondad en toda clase de personajes, hasta en una mujer o un esclavo. Aunque la primera es quizá inferior y el otro un ser totalmente sin valor. El segundo punto es la adecuación. El carácter ante nosotros debe ser, digamos, viril, pero no es apropiado en el carácter de una mujer ser viril o inteligente. El tercer punto es que sea semejante a la realidad, que no es lo mismo que ser bueno o apropiado, según nuestro sentido del término. En cuarto lugar, el carácter debe ser coherente y el mismo siempre, aun si la inconsistencia fuera parte del hombre ante nosotros para la imitación y presentara esa forma de carácter. Debe ser pintado como coherentemente incoherente. Tenemos un ejemplo de innecesaria bajeza de carácter en el Menelao de Orestes, de incongruencia e inadecuación en la lamentación de Ulises en Escila y en el inteligente discurso de Melanipa, y de incoherencia en Ifigenia en Aulide, pues Ifigenia como suplicante es por completo diferente de lo que será más tarde. Lo correcto, por tanto, en los caracteres, así como en los incidentes del drama, es buscar siempre lo necesario o lo probable, de modo que cuando tal personaje diga o haga tal cosa, sea necesario o probable consecuencia de su carácter. A partir de esto se advierte, para formular una digresión, que el desenlace también debe surgir de la fábula misma y no depender de un artificio de la escena, como en Medea o en el episodio del embarque detenido de los griegos en la Ilíada. El artificio Deus ex machina debe reservarse para problemas fuera del drama, para acontecimientos pasados más allá del conocimiento humano, o sucesos aún por producirse, que requieren ser intuidos o anunciados, puesto que es privilegio de los dioses conocer de antemano. Entre los incidentes reales, nada debe ser inexplicable. Y si lo fuera, debe quedar excluido de la tragedia, como en Edipo de Sófocles. Pero retornemos a los caracteres. Como la tragedia es una imitación de personajes mejores que el término medio de los hombres, nosotros debemos seguir el ejemplo de los buenos pintores de retratos, que reproducen los rasgos distintivos de un hombre, y al mismo tiempo sin perder la semejanza. Pintarlos mejores de lo que son. De igual modo, el poeta, al representar a los hombres rápidos o lentos en su ira, o con similar debilidad de carácter, debe saber cómo dibujarlos como tales, y a la vez como hombres excelentes, según Agatón y Homero han representado a Aquiles. Todas estas normas deben conservarse siempre en la mente como asimismo aquellas distintas a los efectos en la escena, las que dependen directamente del arte del poeta, desde que también en estas se pueden a menudo cometer errores. Sin embargo, ya hemos dicho demasiado sobre el tema en nuestros escritos publicados. Capítulo 16. El reconocimiento en general ya ha sido explicado. En cuanto a las clases de reconocimiento, el primero se advierte por ser el menos artístico, del cual los poetas hacen mucho uso por falta de invención. Es el descubrimiento por signos o señales. De estos signos algunos son congénitos, como la lanza que llevan sobre ellos los hijos de la tierra, o la estrella,
tal la que Carcino exhibe en sus tiestes. Otros signos son adquiridos después del nacimiento. Estos últimos son bien marcas en el cuerpo, por ejemplo, cicatrices o señales externas como collares. O para citar otro ejemplo, el arca en el reconocimiento según el drama Tiro. Estos signos, empero, admiten dos usos, uno mejor y otro peor. La cicatriz de Ulises es un ejemplo. El reconocimiento de él a través del signo se realiza en una forma por la nodriza y en otra por los porquerizos. Un reconocimiento que emplea signo como medio de seguridad es menos artístico, pues en verdad lo son todos los que apelan a la reflexión, mientras que aquel que produce un reconocimiento repentino, como la escena del baño, resultan mejores. Aparte de estos, tenemos los descubrimientos realizados directamente por el poeta, que son inartísticos por esa misma causa. Así en Ifigenia, el reconocimiento de Orestes por sí mismo, en tanto que su hermana revela quién es por una carta. Orestes dice por sí lo que el poeta quiere, más bien que lo que la fábula demanda. Esto es, en consecuencia, no se aleja de la falta antes mencionada, pues Orestes pudo haber presentado también cierta seña. Otro ejemplo es la voz de la lanzadera en el Tereo de Sófocles. Una tercera clase es el reconocimiento a través de la memoria, que despierta la conciencia de un hombre por algo visto. Así, en el drama de los Ciprios de Diciógenes, la visión del cuadro lleva al hombre a estallar en lágrimas. Y en el Apólogo de Alcino, Ulises, al oír la cítara, recuerda el pasado y también llora. Una cuarta clase de reconocimiento se produce a través del razonamiento, por ejemplo, en las Cuéforas. Alguien que se me parece está aquí no existe, otro como yo, excepto Orestes. Por tanto, él debe estar aquí. Otro ejemplo es el que el sofista Poleidos sugiere para Ifigenia. Pues es probable que si su hermana fue sacrificada, su destino debe ser el mismo. O el episodio del Tideo de Teodestes. Yo vine a buscar un hijo y yo mismo he de morir. O también las Finidas. Al ver el lugar, la mujer infirió su destino, es decir, que morirían allí, desde que se trataba del lugar en que habían sido expuestas al nacer. Existe asimismo un reconocimiento incorrecto que surge de un razonamiento erróneo de parte del público. Un ejemplo de ello se advierte en Ulises, el falso mensajero. Él asegura que reconocería el arco que no ha visto. El mejor de los reconocimientos, empero, es aquel que surge de los incidentes mismos, cuando la gran sorpresa aparece a través de un hecho probable, como es el caso de Edipo de Sófocles, y también en Ifigenia, pues es muy probable que ella quisiera enviar una carta a su hogar. Estos últimos son los únicos reconocimientos independientes del artificio de los signos y collares, y los mejores después de estos son los reconocimientos que dependen del raciocinio. Capítulo 17. En el momento de construir sus fábulas y determinar la elocución en que han de quedar enmarcadas, el poeta debe recordar tener ante sus ojos, en cuanto sea posible, las verdaderas escenas. De este modo, al observar cada cosa con tal vivacidad como si fuera un testigo ocular, podrá crear lo que es adecuado y estará menos expuesto a subestimar las incoherencias. Esto muestra por qué fue censurado en Carcino que hiciese salir del templo a Anfiaro. El hecho habría pasado inadvertido si no hubiera sido observado por el auditorio. En la escena el drama fracasó, pues la incongruencia del incidente ofendió a los espectadores, hasta donde es posible también. El poeta debe representar su historia con los mismos gestos de sus personajes, dadas las mismas condiciones naturales. Quien siente las emociones que deben ser descritas será el más convincente. El dolor y el temor, por ejemplo, se pintan con mayor fuerza por quien las experimenta en ese momento.
De aquí que tal poesía demanda un hombre con especial aptitud para ello, o bien alguien que se sienta tocado por la locura. El primero puede fácilmente asumir el estado de ánimo adecuado y el último es posible que se haya realmente poseído por el delirio poético. Su fábula, pues, bien ya preparada o de su propia invención, debe de ser primero simplificada y reducida a una forma universal, antes de proceder a ampliarla mediante la inserción de los episodios. Lo siguiente mostrará cómo el elemento universal en Ifigenia, por ejemplo, puede ser considerado. Cierta doncella ofrecida en sacrificio y misteriosamente desaparecida de la vista de los sacrificantes, es trasladada a otra tierra donde la costumbre era inmolar a todos los extranjeros ante la divinidad. Es allí convertida en la sacerdotisa de este rito. Mucho después de este hecho, el hermano de la sacerdotisa logra llegar al lugar. Sucede, sin embargo, que el oráculo, por determinadas razones, le ha rogado ir hasta allí y la finalidad de su traslado queda fuera de la fábula del drama. Al llegar, él fue arrestado y estuvo a punto de ser sacrificado, hasta que revela su identidad. Ya como lo dice Eurípides, o según lo sugiere Poleido, por la natural exclamación: así yo también estoy condenado a ser sacrificado como lo fue mi hermana. Y esta confesión lo salva. Cumplida esta etapa, luego de haber fijado los nombres propios como base de la fábula, es necesario intercalar los episodios o incidentes accesorios. Se debe pensar, por supuesto, que los episodios han de ser adecuados, como el ataque de locura de Orestes que provocó su arresto, y la purificación que determinó su salvación. En los dramas, pues, los episodios son cortos. En la épica sirve para extender el poema. El argumento de la Odisea no es largo. Un hombre se ve alejado de su hogar durante muchos años. Poseidón lo cuida con ojo vigilante, pero él está por completo solo. En el hogar las cosas han llegado al extremo de que su riqueza ha sido despilfarrada y la muerte de su hijo es tramada por los pretendientes de su mujer. Después de muchas aventuras y sufrimientos consigue regresar, se rebela y cae sobre sus enemigos. Y el fin es su salvación y la destrucción de aquellos. Esto es lo adecuado en la Odisea. Todo lo demás en ella es episódico. Hay además, capítulo 18. Hay además otro punto que debe tenerse presente. Cada tragedia es en parte complicación y en parte desenlace. Los incidentes de la escena inicial y a menudo también algunos de aquellos dentro del drama forman la complicación y el resto es el desenlace. Por complicación significó todo desde el comienzo de la fábula hasta el instante justo antes de cambio en la fortuna del héroe. Por desenlace, todo desde el comienzo de cambio hasta el fin. En Linceo de Teodectes, por ejemplo, la complicación incluye, junto con los supuestos incidentes, el rapto del niño y a su vez el de los padres y el desenlace desde el proceso del asesino hasta el fin. Ahora bien, si se habla con propiedad, las tragedias deben clasificarse como similares o diferentes, según sus fábulas, es decir, de acuerdo con su semejanza en la complicación y en el desenlace. Sin embargo, hay dramaturgos que después de una buena complicación fracasan en el desenlace. Lo que se requiere es una completa maestría en ambas técnicas. Existen 4 clases distintas de tragedia, que es el número de las partes constitutivas que ya he mencionado. Primero, la tragedia compleja, donde todo es peripecia y reconocimiento. Segundo, la tragedia patética, por ejemplo, los diversos dramas sobre Ajax e Ixión. Tercero, la tragedia de carácter, como Fitioides y Peleo. Y cuarta, la tragedia espectacular, ejemplificada por las Fórcides, Prometeo y todos los dramas ubicados en el Hades. El designio del poeta debe ser, en consecuencia, combinar todos los elementos de interés, si es posible, o bien los más importantes y la mayor parte de ellos.
Es ahora necesario, en especial debido a la injusta crítica a que el poeta se ve sometido en nuestros días, justamente porque ha sabido antes que el poeta de gran astro en diversas especies de tragedias, los críticos esperan ahora que un hombre supere lo que fue el punto fuerte de cada uno de sus predecesores. Se debería recordar también lo que se ha dicho más de una vez, y no escribir una tragedia con una estructura épica, es decir, con una pluralidad de fábulas en ella, intentando dramatizar, por ejemplo, toda la historia de la Ilíada en épica debido a su extensión. Cada parte se trata según su propia longitud. En el drama, sin embargo, sobre la misma historia el resultado es muy decepcionante. Esto se comprende por el hecho de que todo el que ha dramatizado la caída de Troya en su totalidad y no por parte, como Eurípides o toda la historia de Níobe, en vez de un fragmento como Esquilo, o fracasó por completo o ha logrado un éxito pobre en la escena. Y solo por esto, y nada más que por esto, una trama de Agatón fue condenada a la ruina. Sin embargo, en sus peripecias, como también en sus simples fábulas, estos poetas muestran un magnífico talento al apuntar a la clase de efecto que ellos desean. Es decir, que es trágico y suscita al sentimiento humano en nosotros, como el villano inteligente, Sísifo, por ejemplo, engañado, y el malvado valiente, vencido. Esto es inteligente. Esto es probable. Empero, en el sentido de Agatón, cuando habla de la probabilidad, de las improbabilidades que suelen ocurrir, el coro también ha de ser considerado como uno de los actores. Debe ser una parte integral del todo y participar en la acción, lo que acontece más en Sófocles que en Eurípides. Con los poetas tardíos, en efecto, las canciones en sus dramas no tienen más relación con la fábula que cualquier otra tragedia. De aquí que tales canciones no sean más que interludios corales, una práctica que introdujo Agatón por primera vez, pero que, a diferencia real, hay entre el canto de tales canciones interpoladas intentar adaptar un discurso a un acto completo de un drama a otro. Capítulo 19. Después de haber discutido la fábula y los caracteres, queda por considerar la dicción y el pensamiento. Respecto al pensamiento, podemos asumir que lo que se ha dicho de él en nuestro tratado de la retórica, pues voy a hacer un paréntesis yo acá. Retórica vendría a ser el texto en que Aristóteles hace una argumentación discursiva de lo apelante del ser humano para tratar de hacer un diálogo o expresión de un discurso, etc. Ahí están los términos, si mal no recuerdo, logos, patos, etos, que en filosofía se tratan. Pero bueno, estaría bueno alguna vez leer la retórica. Cierro mi paréntesis. Pues aquel pertenece más bien a este sector de la investigación. El pensamiento incluye todos los efectos que deben ser producidos por medio del lenguaje. En estos están la prueba o la refutación o la exaltación de la emoción, piedad, temor, ira, etc. Aumentar o disminuir los hechos. Es claro también que en la acción del drama deben ser observados los mismos principios. Ya sea necesario producir efectos de piedad o terror, o de grandeza o probabilidad, la única diferencia es que con el acto la impresión debe ser provocada sin explicación, mientras que con la palabra hablada tiene que ser producida por el hablante y resulta de su lenguaje. ¿Cuál sería en consecuencia la ventaja del hablante si todo apareciera a la debida luz fuera de su intervención?
Respecto a la adicción, un tema de estudio lo constituyen las diversas formas de expresión, cuyo entendimiento corresponde al arte de la elocución y es necesario a los estudiosos de este arte, es decir, la diferencia entre orden y ruego, simple afirmación y amenaza, pregunta y respuesta, etc. Si el poeta conoce estas cosas o no las conoce, su arte como poeta no es nunca seriamente criticado por ese motivo. ¿Qué falta puede observarse en el verso de Homero? Canta, oh diosa, la cólera, que Protágoras ha censurado como una orden, donde se impone un ruego, pues rogar a alguien que haga algo o no lo haga, según nos dice, es una orden. Dejemos esto de lado entonces, como perteneciente a otro arte y no al de la poesía. Capítulo 20. La dicción, considerada como un todo, se forma de las siguientes partes: las letras o últimos elementos, la sílaba, la conjunción, el artículo, el nombre, el verbo, el caso y el discurso. La letra es un sonido indivisible de una clase particular que puede convertirse en factor, en un sonido inteligible. Los sonidos indivisibles son emitidos también por los sonidos elementales, sonoravocales, semivocales o mudos. Una vocal es una letra que tiene un sonido audible sin adición de otra letra. Una semivocal posee un sonido audible mediante la adición de otra letra, por ejemplo, S y R. Muda es la que no tiene sonido por sí misma, pero se torna audible cuando se combina con letras que poseen sonido, ejemplo, son G y D. Las letras difieren en sonido de acuerdo con la forma de la boca y los lugares donde se producen, según sean aspiradas y no aspiradas, o largas, breves o variable cantidad, y además según tengan acento agudo, grave y circunflejo. Los detalles de estos problemas debemos dejarlos a la métrica. La sílaba es un sonido compuesto, no significativo, formado por una muda y una letra que tiene sonido, vocal o semivocal. Así, GR sin A es tanto una sílaba como gra. Con A, las diversas formas de las sílabas pertenecen también a la teoría métrica. Una conjunción es un sonido no significante cuando forma con otra un sonido significante. Ni impide ni lleva a la producción de una sola emisión significante a partir de la combinación de los diversos sonidos. Y que si el discurso así integrado permanece separado aparte de otros discursos, no debe insertarse al comienzo de este. Por ejemplo, mendetoide. O bien, o es un sonido no significante capaz de combinar dos o más sonidos significantes en uno, por ejemplo, amfi, peri, etc. El artículo es un sonido no significante que marca el comienzo. El fin o el punto de división de un discurso y su lugar. Natural es ora en las extremidades, ora en el medio. El nombre es un sonido compuesto, significante, que no encierra la idea de tiempo, con partes que no tienen ningún significado por sí mismas en él. Debe recordarse que en un compuesto no pensamos en las partes como si tuvieran un significado por sí mismas en él. El nombre Teodoro, por ejemplo, Dorón, no significa nada para nosotros. El verbo es un sonido compuesto significante que involucra la idea de tiempo, con partes. Que como en el no implica cuándo, camina y ha caminado. Encierra además la idea de caminar, la de tiempo presente o pasado. En caso de un hombre o un verbo, indica la relación de o ante una cosa, etc. Y si se refiere a uno o a muchos, por ejemplo, hombres u hombres, hombre u hombres, o puede constituir simplemente en el modo de expresión o es pregunta, orden, etc. Caminaba y caminé.
son casos del verbo según esta distinción. El discurso es un sonido compuesto, significante, algunas de cuyas partes tienen cierto significado por sí mismas. Observemos que un discurso no siempre se constituye mediante un nombre y un verbo. Puede existir sin verbo como la definición de hombre, pero siempre tendrá alguna fracción con significado propio. En la frase Cleón camina, Cleón es un ejemplo de tal parte. Se dice que un discurso es uno en dos formas, ora como significado una cosa, o bien como unión de diversos discursos convertidos en uno mediante un nexo apropiado. Así, la unidad de la Ilíada es, por una vinculación de sus partes, y la definición de hombre lo es por designar una sola cosa. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Capítulo 20, sí, capítulo 20. Quedan no tan solo 10 páginas del libro, pero quiero dejar hasta acá por una cuestión en particular. Y haciendo un nexo con Nietzsche y lo que se viene leyendo de el nacimiento de la tragedia griega, no tanto Zaratustra y el ocaso de los ídolos, más con lo que se viene leyendo de la tragedia griega. ¿Por qué es la lectura también correlativa en el tiempo? Obviamente sí, después, a medida que avanzan las lecturas, se van ramificando por otros lados y adquieren sus otras cosas, como las que estoy ahora leyendo simultáneamente con Hagakure, con Mishima, rumbean para otro lado. Pero leer, o lo que en su momento también la lectura de la apología de Sócrates, de Platón, mientras se empezaba a leer el ocaso de los ídolos de Nietzsche. O sea, me gusta intercalar estas lecturas para ver los distintos matices de un mismo concepto, ¿no? Más allá de que después, bueno, las lecturas se tomen sus propios caminos. Pero acá, con la poética de Aristóteles y con lo que se viene leyendo del ocaso de los ídolos, también muy mechado, y no haciendo referencia a lo que dice Nietzsche por una cuestión de lectura que a mí me parece muy propia para mi interpretación de Nietzsche, que Nietzsche es más sofista en ese sentido, o sea, más hermenéutico, más dejarlo a la libre interpretación, no terminar con una acotación sobre lo que él quiso decir, sino dejarlo hablar a él, y que todo esa búsqueda poética que él ejerce filosóficamente sea interpretada más libremente que con una acotación al final. Pero acá, con Aristóteles, y en correlación de lo que se viene hablando con Nietzsche acá, me gusta ver estas dos perspectivas. Obviamente la de Nietzsche va a ser mucha más acotada y mucho más ligada a un por lo tanto, Nietzsche sesgado, como dije previamente, por una cuestión de tiempo, ¿no? de obvia figuración solamente por lo leído. En lo que menciona por ejemplo, a Arquíloco y en su defecto su contraste con Homero, ¿no? Como sitúa, como él va haciendo un análisis sobre los dos polos opuestos que vendrían a hacer la figuración de lo apolíneo y de lo dionisíaco, poniendo a Arquíloco como el claro poeta lírico por excelencia, arcaico, ¿no? Muchísimos años antes, siglos sí, antes que Aristóteles. Pero
gusta hacer una analogía mechada con lecturas de Nietzsche de una manera que, según mi parecer, vendría a ser la mejor manera de interpretar algo de una forma nietzscheana, se podría decir, mechando fragmentos dionisíacamente sobre la concepción poética que él establece en el nacimiento de la tragedia griega, a su vez con estas lecturas de Aristóteles, en lo que, retornando a la poética de Aristóteles, sí, eres muy estructurado, mucho más estructurado. Prácticamente está haciendo lo que podríamos llamarlo hoy un crítico de arte, porque eso es lo que él hace. No obstante, lo que también hace es hacer una estructuración filosófica apreciativa sobre las distintas obras, y distintas obras de las que no hay conocimiento alguno más que por lo que él nombra, como lo que siempre vengo diciendo. Su metodología de hacer una abundante recopilación y de ahí sacar un concepto posterior. Bueno, él lo que hace también es de las distintas obras ver sus facetas que a él, o sus estructuras que a él le permiten generar un concepto. Llega hasta incluso a darlos, por así decirlo, de una manera coloquial y retrotrayéndola a la actualidad, a cómo tendría que ser los motivos para que en una tragedia o en un drama el papel de un actor sea sólido en cuanto a las motivaciones. Después también hace una clase, empieza a hablar del lenguaje y del discurso, empieza a meter la retórica. O sea, él no hace lo que hace Nietzsche en este caso en la poética. Él no se pone a analizar, y es bastante entendible hasta cierto punto, porque qué hombre puede analizar a ciencia cierta a grandes genios, ¿no? Que incluso grandes genios como el mismo Nietzsche no han podido analizar su contexto y las influencias de su contexto a ciencia cierta, sino en una nebulosa de la cual acertaron, incluso fueron hasta siglos más allá, ¿no? Como el propio Nietzsche. Bueno, Aristóteles en este caso no hace eso, que sí sí analiza Nietzsche en lo que vendría a ser la contextualización del espíritu que movía esa forma artística, esa que él denomina y que entabla como lo apolíneo y lo dionisíaco llevado al arte griego, pero que Aristóteles lo analiza desde acá, desde la poética, que creo que para mí es una forma son mis fuentes predilectas, se podría decir, o primigenias, ¿no? del análisis de las obras griegas, son estos textos que estoy leyendo. Y nada, bueno, como Aristóteles lo analiza de una forma más estructurada, ¿no? Como mete la retórica también por momentos, hasta cierto punto, porque en la retórica dice que no es tan propio del poeta tener que analizar esos aspectos, porque el poeta se puede dar esos lujos de ser un poco más introspectivo en cuanto a la razón de ser, no así a la razón que entable un nexo sentimental, se podría decir, con el espectador y con toda la obra, que después vuelvo a mencionar con
con los fines de la tragedia, con los fines o con los fines estructurales del nudo y del desenlace, y cuándo está bien logrado un nudo y para qué está bien logrado un desenlace. Así que bien, prácticamente está terminada la poética, quedarán unas 10 páginas, así que supongo que la próxima ya se termina. Y bueno, ¿qué más? Y bueno, y por eso, y sin dejar de recalcar el hecho de que se ha ido mechando Nietzsche de una manera dionisíaca, en fragmentos, y no haciendo un análisis sobre lo que Nietzsche dice, porque para mí Nietzsche es leerlo o escucharlo. El análisis sí se puede hacer, yo lo hago desde otro aspecto, pero en el momento que es Nietzsche. Lo mismo que por ahí me pasa con Mishima en su tratado del cuerpo, ¿no? En su ensayo de Sol y Acero. Son cosas para mí para escuchar o para leer. Y el análisis posterior me parece que es un sinsentido. Quizás sí mecharlo con otros textos, hacer una analogía como en este caso, ¿no? Pero bueno, hasta acá.